Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 81. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo cuarto. Temporalidad y cotidianeidad. Párrafo 69. La temporalidad del estar en el mundo y el problema de la trascendencia del mundo. La unidad extática de la temporalidad, es decir, la unidad del estar fuera de sí, que tiene lugar en los éxtasis del futuro, del haber sido y del presente, es la condición de la posibilidad de que haya un ente que existe como su ahí. El ente, que lleva el nombre de Dasein, está iluminado. La luz constitutiva de este estar iluminado del Dasein no es una fuerza o fuente óntica de claridad irradiante que de vez en cuando se hiciese presente en este ente. Lo que ilumina esencialmente a este ente, es decir, lo que lo hace abierto a la vez que claro para sí mismo, ha sido determinado ya antes de toda interpretación temporea como cuidado. En él se funda la plena perturidad de la I. Este estar iluminado del Dasein hace posible la iluminación, aclaración, percepción, visión y posesión de cualquier cosa. La luz de este estar iluminado solo la comprenderemos si, en vez de buscar una fuerza simplemente presente que estuviera implantada en el Dasein, interrogamos la totalidad de su constitución de ser, el cuidado, preguntando por el fundamento unitario de su posibilidad existencial. La temporalidad estática ilumina originariamente el ahí. Ella es el regulador primario de la posible unidad de todas las estructuras existenciales que conforman la esencia del Dasein. Solo a partir del enraizamiento del Dasein en la temporalidad se hace visible la posibilidad existencial del fenómeno que al comienzo de la analítica del Dasein fue presentado como estructura fundamental de este ente, el estar en el mundo. En un comienzo era necesario asegurar la indisoluble unidad estructural de este fenómeno. La pregunta por el fundamento que hace posible la unidad de esta estructura articulada quedó relegada a segundo plano. Con el propósito de defender este fenómeno frente a las muy naturales y por lo mismo fatalísimas tendencias que llevan a desintegrarlo, se interpretó con mayor detención el modo inmediatamente cotidiano del estar en el mundo. El estar en medio de lo intramundanamente a la mano, ocupándose de ello. Ahora que el cuidado mismo ha sido ontológicamente determinado y reconducido a su fundamento existencial, la temporalidad, el ocuparse puede, por su parte, ser concebido explícitamente a partir del cuidado y, por consiguiente, a partir de la temporalidad. El análisis de la temporalidad del ocuparse se orientará primeramente a ese modo de la ocupación que es el habérselas circunspectivo con los entes a la mano. Enseguida examinará la posibilidad temporal existencial de la modificación por la que el ocuparse circunspectivo se convierte en mero descubrimiento contemplativo del ente intramundano, sirviendo así de base para ciertas posibilidades de investigación científica. La interpretación de la temporalidad del circunspectivo y teorético, estar ocupado en medio de los entes a la mano y que están ahí dentro del mundo, mostrará también que esta misma temporalidad es previamente la condición de posibilidad del estar en el mundo, en la que se funda, en definitiva, el estar en medio de los entes intramundanos. El análisis temático de la constitución tempórea del estar en el mundo nos llevará a las siguientes preguntas. ¿De qué manera es posible algo así como un mundo? ¿En qué sentido el mundo es? ¿Qué es lo trascendido por el mundo y cuál su manera de trascenderlo? ¿Cuál es la conexión entre la independencia del ente intramundano y el mundo trascendente? La exposición ontológica de estas preguntas no equivale a su respuesta. En cambio, ella pone de manifiesto la necesidad de aclarar previamente las estructuras en función de las cuales se ha de plantear el problema de la trascendencia. La interpretación tempóreo-existencial del estar en el mundo deberá considerar tres problemas. Inciso A, la temporalidad del ocuparse circunspectivo. Inciso B, el sentido tempóreo de la modificación por la que el ocuparse circunspectivo se convierte en conocimiento teorético de lo que está ahí dentro del mundo. Inciso C,
el problema temporio de la trascendencia del mundo. Inciso A. La temporalidad del ocuparse circunspectivo. ¿Cómo alcanzamos la perspectiva necesaria para el análisis de la temporalidad del ocuparse? El estar ocupado en medio del mundo lo hemos llamado trato con y en el mundo circundante. Como fenómenos ejemplares del estar en medio de, hemos escogido el uso, el manejo, la producción de entes a la mano y sus modos deficientes e indiferentes, es decir, el estar en medio de lo que pertenece a las necesidades cotidianas. También la existencia propia se mueve dentro de ese ocuparse, incluso cuando éste le es a ella indiferente. El ente a la mano del que nos ocupamos no es el que causa la ocupación, como si ésta surgiera por la actuación del ente intramundano. El estar en medio de lo a la mano no puede ser ónticamente aclarado desde éste, ni éste puede, a la inversa, derivarse de aquel. Pero tampoco la ocupación, como modo de ser del Dasein, y aquello de que nos ocupamos como ente a la mano dentro del mundo, están simplemente ahí juntos. Hay, sin embargo, entre ellos una conexión. La adecuada comprensión del con qué del trato arroja una luz sobre el trato mismo de la ocupación. Y, a la inversa, el error acerca de la estructura fenoménica del con qué del trato tiene como consecuencia un desconocimiento de la constitución existencial del trato mismo. Para el análisis del ente, que comparece de un modo inmediato, ya es ciertamente un logro esencial que no se pase por alto el específico carácter pragmático de este ente. Pero es necesario comprender, además, que el trato de la ocupación jamás se detiene en un útil singular. El uso y manejo de un determinado útil está necesariamente orientado hacia un contexto de útiles. Así, por ejemplo, cuando buscamos un útil que no está en su sitio, ese buscar no apunta tan solo ni primariamente a lo buscado en un acto aislado, sino que, previamente a eso, tiene que haberse descubierto el ámbito del todo pragmático. Ningún ponerse a la obra o emprender tropieza desde la nada con un útil ya dado aisladamente, sino que, al echar mano del útil, vuelve sobre él desde el mundo, que ya cada vez ha sido abierto. De aquí se sigue, para el análisis que tiene en vista el con qué del trato, la indicación de no centrar el existente estar en medio de lo que es objeto de ocupación en un útil a la mano aislado, sino, más bien, en el todo de útiles. A esta concepción del con qué del trato nos fuerza también la reflexión sobre el particular carácter de ser del útil a la mano, que es la condición respectiva. Entendemos este término en un sentido ontológico. Cuando se dice que algo está en condición respectiva a otra cosa, no se pretende constatar ónticamente un hecho, sino indicar el modo de ser de lo a la mano. El carácter referencial de la condición respectiva da a entender que un útil aislado es ontológicamente imposible. Sin duda puede estar a la mano un útil único y faltar los otros, pero en esto mismo se manifiesta la pertenencia de lo ahora a la mano a otros entes a la mano. El trato de la ocupación puede dejar comparecer circunspectivamente un ente a la mano, tan solo si ya comprende algo así como la condición respectiva en la que algo está siempre referido a otra cosa. El descubriente y circunspectivo estar entre las cosas, propio de la ocupación, es un dejar que las cosas queden en respectividad, es decir, en un proyectar comprensor de una condición respectiva. Si el dejar que las cosas queden en respectividad constituye la estructura existencial del ocuparse, y éste, en cuanto a estar en medio de, pertenece a la constitución esencial del cuidado, y si éste, a su vez, se funda en la temporalidad, entonces la condición existencial de la posibilidad del dejar que las cosas queden en respectividad debe ser buscada en un modo de la temporización de la temporalidad. En el más simple manejo de un útil, hay un dejar que algo esté en respectividad. Aquello hacia lo cual se deja que algo esté en respectividad tiene el carácter del para qué. Es con vistas a este para qué cómo el útil es utilizable o es utilizado. La comprensión del para qué, es decir, del hacia qué de la condición respectiva, tiene la estructura temporia del estar a la espera. Solo estando a la espera del para qué
la ocupación puede retomar a la vez a lo que está en condición respectiva. El estar a la espera del hacia qué, aúna con la retención de lo que está en condición respectiva, posibilita, en su unidad extática, la específica presentación del útil mediante su manejo. El estar a la espera del para qué no es ni una contemplación de la finalidad, ni un esperar el acabamiento ya próximo de la obra por producir. No tiene en absoluto el carácter de una captación temática, pero tampoco la retención de lo que está en condición respectiva significa su retención temática. El trato manejante no se comporta exclusivamente en relación con el hacia qué, del dejar estar en respectividad, ni tampoco exclusivamente en relación con lo que se deja estar en respectividad. El dejar estar en respectividad se constituye más bien en la unidad del retener que está a la espera, de tal manera que la presentación que de ahí brota o salta afuera posibilita la característica absorción del ocuparse en su mundo pragmático. El auténtico y enteramente dedicado ocuparse con no está solamente en la obra, ni solo en el instrumento, ni tampoco está en ambos a la vez. El dejar estar en respectividad fundado en la temporalidad ya ha instituido la unidad de los respectos, en los que el ocuparse se mueve circunspectivamente. Para la temporalidad constitutiva del dejar estar en respectividad es esencial un específico olvido. Para poder ponerse efectivamente a la obra y operar perdiéndose en el mundo de los útiles, el sí mismo tiene que olvidarse de sí. Pero como en la unidad de la temporización del ocuparse, la dirección la tiene siempre un estar a la espera, el poder ser del Dasein ocupado está, como veremos más adelante, inserto en el cuidado. La presentación que, reteniendo, está a la espera, constituye aquella familiaridad en virtud de la cual el Dasein, en cuanto a convivir, sabe cómo habérselas en el mundo público circundante. Al dejar estar en respectividad, lo comprendemos existencialmente como un dejar ser. Sobre este fundamento, lo a la mano puede comparecer para la circunspección como el ente que él es. Por consiguiente, podremos precisar aún más la temporalidad del ocuparse si prestamos atención a aquellos modos del dejar comparecer circunspectivo que más arriba hemos caracterizado como llamatividad, apremiosidad y rebeldía. El útil a la mano no comparece en su verdadero en sí, para una percepción temática de las cosas, sino que comparece en la no llamatividad de lo obvia y objetivamente encontrable. Pero si una cosa llama la atención en el todo de estos entes, se da entonces la posibilidad de que el todo pragmático, en cuanto tal, se haga también notorio. ¿Cómo debe estar estructurado existencialmente el dejar estar en respectividad para que pueda dejar comparecer algo que llama la atención? La pregunta no se dirige ahora a las circunstancias fácticas que orientan la atención hacia algo ya dado, sino al sentido ontológico de la posibilidad misma de orientarse. Lo inservible, por ejemplo, la herramienta que falta en un caso determinado, solo puede llamar la atención en y para un trato que la maneja. Ni siquiera la más aguda y cuidadosa percepción y representación de las cosas podría descubrir jamás algo así como un desperfecto de la herramienta. El manejo debe poder ser impedido para que comparezca lo inmanejable. Pero, ¿qué significa esto desde un punto de vista ontológico? La presentación, que reteniendo está a la espera, queda impedida en su absorberse en las relaciones de respectividad por aquello que posteriormente se mostrará como un desperfecto. La presentación que cooriginariamente está a la espera del para qué, queda retenida en el útil del que hace uso, de tal modo que ahora comparecen explícitamente el para qué y el para algo. Sin embargo, la presentación misma, por su parte, solo puede encontrar algo inapropiado para, en tanto que ya se mueve en un estar a la espera que retiene lo que está en condición respectiva a algo. Que la presentación sea impedida quiere decir que, manteniéndose en unidad con el estar a la espera que retiene, ella se establece aún más en sí misma, posibilitando así la revisión, el examen y la eliminación del impedimento. Si el trato ocupado fuese solamente una secuencia de vivencias que transcurren en el tiempo, por íntimamente asociadas que ellas estuviesen,
El encuentro con el útil, que llama la atención, con el útil inservible, sería ontológicamente imposible. El dejar estar en respectividad, cualesquiera sean los contextos pragmáticos que él hace accesibles en el trato, debe estar fundado, en cuanto tal, en la unidad extática de la presentación que, reteniendo, está a la espera. ¿Y cómo es posible la constatación de lo que falta? Es decir, no sólo de lo que, estando a mano, resulta inmanejable, sino de lo que simplemente no está a la mano. Lo que no está a la mano es descubierto circunspectivamente en la experiencia del faltar. Esta experiencia del faltar y la constatación en ella fundada del no estar allí de algo, tiene sus propios supuestos existenciales. La experiencia del faltar no es, en modo alguno, un no presentar, sino un modo deficiente del presente, en el sentido de la no presentación de algo esperado o de algo ya siempre disponible. Si el circunspectivo deja estar en respectividad, no fuese ya de suyo un estar a la espera de lo que es objeto de ocupación, y si el estar a la espera no se temporizase en la unidad con una presentación, jamás podría el Dasein encontrar que algo falta. A la inversa, la posibilidad de ser sorprendido por algo se funda en que la presentación, que estando a la espera, presenta algo a la mano, no está a la espera de otro algo que se encuentra en una posible conexión de respectividad con aquello. El no estar a la espera, que pertenece a la presentación perdida, abre por primera vez el horizonte dentro del cual lo sorpresivo puede recaer sobre el Dasein. Lo que no puede ser dominado por el trato de la ocupación en el modo de producir, de procurar, pero también en el de apartar, mantener a distancia o ponerse a cubierto de, se revela como obstáculo insuperable. El ocuparse se resigna a ello, pero el resignarse a es un modo particular del dejar comparecer circunspectivo. Sobre la base de esta forma de descubrimiento, la ocupación puede encontrar lo importuno, perturbador, obstaculizante, amenazador y, en general, lo de algún modo hostil. La estructura tempórea de la resignación consiste en un no retener que presenta estando a la espera. La presentación que está a la espera no cuenta, por ejemplo, con lo que, siendo disponible, es inapropiado. No contar con es un modo de tomar en cuenta, un modo relativo a aquello a lo que uno no puede atenerse. No se olvida, sino que queda de tal manera retenido que está a la mano precisamente en su carácter de inapropiado. Este tipo de ente a la mano forma parte del repertorio cotidiano del mundo circundante, abierto fácticamente. Solo en la medida en que lo que opone resistencia queda descubierto en base a la temporalidad extática del ocuparse, puede el Dasein fáctico comprenderse en su estar abandonado a un mundo del que nunca llega a enseñorearse. Aun cuando el ocuparse quede reducido a lo más apremiante de las necesidades cotidianas, él no es jamás una pura presentación, sino que brota o salta afuera de un retener que está a la espera, sobre la base del cual, o mejor aún, siendo él esa base, el Dasein existe en un mundo. Por eso, incluso en medio de un mundo extraño, el Dasein sabe de alguna manera cómo habérselas. El dejar estar en respectividad que tiene lugar en el ocuparse y que se funda en la temporalidad es una comprensión aún enteramente preontológica y atemática de la condición respectiva y del estar a la mano. Más adelante veremos que la temporalidad también funda, en definitiva, la comprensión de estas determinaciones de ser en cuanto tales. Pero antes deberemos mostrar aún más concretamente la temporalidad del estar en el mundo. Con vistas a ello examinaremos el modo como el comportamiento teórico respecto del mundo se origina a partir de la ocupación circunspectiva con lo a la mano. El descubrimiento circunspectivo del ente intramundano, lo mismo que el descubrimiento teórico, están fundados en el estar en el mundo. La interpretación tempóreo-existencial de ambas formas de descubrimiento servirá para preparar la caracterización tempórea de esta constitución fundamental del Dasein.